Ella sufría en silencio el peor castigo que una madre puede soportar, el desprecio de su propio hijo. Abandonada y maltratada, su fe era lo único que le quedaba, un hilo de luz en una oscuridad que parecía infinita. Pero lo que estaba a punto de suceder en este polvoriento rincón del mundo desafiaría toda lógica y demostraría que los milagros ocurren cuando toda esperanza se ha perdido. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible que creíste que ni Dios podía verte? Esta historia te demostrará que Él siempre está mirando, esperando el momento exacto para actuar. Si crees en el poder divino y en las segundas oportunidades, suscríbete a este canal y dale un me gusta a este video como un acto de fe, porque el milagro que estás a punto de presenciar renovará tu espíritu. El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo, un puñado de casas de adobe que parecían derretirse bajo el calor implacable. En la última casa de la calle sin nombre, donde el polvo del camino se rendía ante el campo abierto, vivía Consuelo. A sus 82 años, su cuerpo era un mapa de una vida de trabajo y sacrificio. Su espalda, un arco permanentemente inclinado hacia la tierra que tanto había labrado. Sus manos, nudosas y resecas, parecían raíces de un viejo mezquite. Vivía en un silencio profundo, uno que solo se rompía por el murmullo de sus oraciones y el crujido de las vigas de madera que sostenían su humilde techo, un hogar que se había vuelto su jaula. La rutina de Consuelo era una liturgia de dolor y resignación. Se levantaba antes de que el primer gallo cantara, no por costumbre, sino para evitar la mirada furiosa de su hijo. Cada tarea era una proeza: acarrear el agua del pozo con brazos que temblaban, barrer el piso de tierra con una escoba casi tan desgastada como ella. Pero su mayor fortaleza no residía en sus músculos cansados, sino en sus ojos. A pesar de las lágrimas que a menudo los nublaban, conservaban un brillo terco, una fe inquebrantable que se negaba a extinguirse. Era en su pequeño altar, una esquina adornada con una imagen descolorida de la Virgen y una veladora parpadeante, donde encontraba el refugio para su alma herida. Regino, su hijo, era una tormenta de amargura contenida en un cuerpo de 48 años. Regresó a casa de su madre no como un hijo pródigo, sino como un conquistador resentido reclamando las ruinas de su propio fracaso. Su rostro, curtido por el sol y el alcohol, estaba siempre tenso, su mandíbula apretada como si masticara una ofensa perpetua. El abandono de su esposa y la pérdida de sus tierras se habían convertido en un veneno que ahora destilaba sobre la única persona que nunca lo había abandonado. Su crueldad no era de golpes, al menos no todavía, sino de palabras afiladas como navajas y de un desprecio que congelaba el aire. Una mañana, el aroma del café de olla, débil pero esperanzador, llenó la pequeña cocina. Consuelo había logrado guardar unos pocos granos, un pequeño tesoro para calentar su estómago vacío. Regino entró, arrastrando los pies y la pesada nube de su mal humor. Vio la taza humeante en la mesa y en lugar de aceptarla, la tomó y la arrojó con violencia contra la pared de adobe. «¿Crees que tenemos para lujos, vieja inútil?», gritó, mientras el líquido oscuro se deslizaba por la pared como una lágrima sucia. «Aquí se come cuando yo digo y lo que yo digo». Consuelo no respondió, solo juntó sus manos temblorosas, su silencio un grito más elocuente que cualquier palabra. El narrador sabía lo que Regino jamás admitiría en voz alta. Cada insulto que lanzaba a su madre era un eco del desprecio que sentía por sí mismo. En la fe inquebrantable de Consuelo, él no veía fortaleza, sino un espejo de su propia debilidad, de su vida arruinada por el juego y el orgullo. La culpaba a ella, a su piedad, a su amor incondicional, como si esa devoción fuera la causa de que su propia vida se hubiera descarrilado. Era más fácil odiar la luz en los ojos de su madre que enfrentar la oscuridad que se
había tragado su alma, el fantasma de la familia que perdió y la vergüenza de haber vuelto con las manos vacías. La comunidad del pueblo no era ciega, pero sí temerosa. Magdalena, la vecina de al lado, a menudo dejaba un trozo de pan o unas tortillas en el muro que dividía sus patios, un gesto furtivo de solidaridad. Escuchaba los gritos ahogados y las humillaciones diarias, y su corazón se encogía de impotencia. Sabía del sufrimiento de Consuelo, pero el carácter violento y volátil de Regino era una barrera invisible que nadie se atrevía a cruzar. El miedo era un candado en la boca de todos, y Consuelo quedaba aislada en su isla de dolor, una prisionera a la vista de todos, pero ayudada por ninguno. En medio de esa desolación, había una presencia silenciosa que traía un atisbo de consuelo al alma de la anciana. Un caballo. No era un animal de granja, sino una criatura majestuosa, de un pelaje marrón tan oscuro que bajo el sol parecía obsidiana. Era un ser salvaje, pero su porte era el de un rey exiliado. Aparecía en la colina que se alzaba detrás de la casa, una silueta imponente contra el cielo azul pálido. No se acercaba, no hacía ruido, simplemente se quedaba allí, observando la casa de adobe con una quietud que se sentía como una vigilia. Consuelo lo había nombrado Centella. Para ella, no era solo un animal, era un enviado, un guardián silencioso que Dios había puesto en su camino. En los momentos más oscuros, cuando el hambre y la crueldad de Regino amenazaban con romper su espíritu, ella se asomaba por la pequeña ventana agrietada y buscaba su figura en la distancia. Verlo allí, firme y libre, le daba una extraña sensación de paz. Era como si sus ojos, grandes y llenos de una sabiduría antigua, entendieran su sufrimiento y le prometieran en silencio que no estaba completamente sola en el universo. La conexión entre la anciana y el caballo era un misterio tejido con hilos de fe y soledad. Centella había sido abandonado por unos rancheros años atrás, dejado a su suerte en esos campos áridos. Había sobrevivido contra todo pronóstico, volviéndose fuerte e indomable. Quizás reconocía en la frágil figura de Consuelo un espíritu similar de resiliencia, una capacidad de soportar lo insoportable. Él, que había conocido el abandono, parecía velar por aquella que vivía una forma diferente de desamparo, un guardián improbable para una santa olvidada. Regino, por supuesto, despreciaba al animal. Ese penco mugroso, solía mascullar, viéndolo en la distancia. Un día de estos lo voy a lazar para que sirva de algo. En su mente retorcida, la nobleza del caballo era otro reproche, otro recordatorio de la belleza y la libertad que él había perdido. No entendía, ni quería entender, por qué su madre pasaba largos ratos mirando por la ventana, con una leve sonrisa dibujada en sus labios secos. No podía comprender que esa criatura era la única medicina que aliviaba las heridas que sus palabras dejaban en el alma de Consuelo. Mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados, Centella permanecía en su puesto de vigilancia. Su presencia era un contrapunto a la opresión que se vivía dentro de la casa de adobe. Afuera, en el vasto silencio del campo, había libertad, fuerza y una dignidad indomable. Adentro reinaba el miedo, la amargura y el lento desgaste de un espíritu luminoso. El caballo era una promesa lejana, un símbolo de que incluso en el lugar más olvidado, la gracia de Dios podía manifestarse de las formas más inesperadas y salvajes. El narrador podía sentir la oración silenciosa de Consuelo mientras observaba al caballo. «Gracias, Dios mío, por este ángel de 4 patas», susurraba su corazón. «Aunque mis días sean oscuros, me recuerdas que aún hay belleza en tu creación». No pedía ser salvada, no pedía un castigo para su hijo. Su fe era tan pura que solo le permitía agradecer el pequeño consuelo de saberse observada,
no por los ojos críticos de sus vecinos, sino por los ojos sabios de una criatura que parecía enviada directamente desde el cielo. Y así terminaba otro día en la vida de Consuelo, en un ciclo incesante de abuso y oración. La oscuridad envolvía al pequeño pueblo, y con ella la amenaza siempre presente de la ira de Regino. Pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente, una calma extraña, una tensión a punto de romperse. El sufrimiento silencioso de Consuelo estaba llegando a un punto de quiebre, y el guardián en la colina parecía saberlo, esperando pacientemente el momento en que su intervención divina sería no solo necesaria, sino inevitable. La historia de Consuelo nos recuerda que la crueldad a menudo nace del dolor no sanado. ¿Alguna vez has visto a alguien lastimar a otros y te has preguntado qué herida profunda esconden en su interior? Comenta abajo qué piensas sobre cómo el dolor puede transformar a una persona. Para entender la profundidad del aguante de Consuelo, había que viajar al pasado, a los días en que la casa de adobe no era una prisión, sino un nido lleno de risas y del aroma a tortillas recién hechas. Recordaba a su esposo, un hombre de manos callosas y sonrisa fácil, quien le enseñó que la fe no era para pedir, sino para agradecer. Dios ya nos dio la tierra y la fuerza, Consuelo, le decía. El resto es cosa nuestra. Juntos habían construido ese hogar con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Eran recuerdos que ella atesoraba como joyas en el cofre de su memoria, un paraíso perdido que hacía el infierno presente aún más doloroso. Y en ese paraíso, Regino había sido un niño de ojos vivaces y una risa que contagiaba. Consuelo cerraba los ojos y podía verlo, pequeño y travieso, corriendo por los campos persiguiendo mariposas, con el sol enredado en su cabello. Su esposo lo sentaba sobre sus hombros, llamándolo mi rey. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿En qué curva del camino se había perdido aquel niño y en su lugar había crecido este hombre lleno de espinas? Este era el tormento secreto de Consuelo. El amor incondicional de una madre que se negaba a olvidar al hijo que fue, luchando contra la realidad del monstruo en que se había convertido. La fe de Consuelo era su herencia más preciada, forjada no en la comodidad, sino en la adversidad. Había sobrevivido sequías que partieron la tierra, enfermedades que casi le arrebatan a Regino de niño y la muerte prematura de su amado esposo. En cada prueba, su conexión con Dios se había hecho más fuerte, más íntima. No era una fe de iglesia y sermones, sino una conversación constante y silenciosa con lo divino. Para ella, Dios no estaba en un altar lejano, sino en el zumbido de una abeja, en la resistencia del mezquite, y ahora más que nunca, en la noble estampa de aquel caballo que la observaba desde la colina. Ahora, sin embargo, su cuerpo comenzaba a ceder bajo el peso de la negligencia. La falta de alimento había afilado sus facciones, hundiendo sus ojos en sus cuencas y volviendo su piel casi traslúcida sobre sus huesos. Se movía con una lentitud dolorosa, cada paso un recordatorio de su fragilidad. El hambre era un compañero constante, un dolor sordo en el vientre que competía con el dolor agudo de las palabras de Regino. Se sentía como un árbol viejo y seco, cuyas raíces ya no encontraban agua, esperando simplemente el golpe de viento final que la derribara por completo. El abuso de Regino se había vuelto más metódico, más cruel en su ingenio. Ya no se trataba solo de arrebatarle la comida. Había comenzado a ejercer un control psicológico asfixiante. Le prohibió sentarse en el portal de la casa, su único contacto con el mundo exterior. «No quiero que andes dando lástima a los vecinos, ¿entiendes?», le espetó un día, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar las paredes. La había aislado por completo, cortando el último hilo de conexión humana que le quedaba, asegurándose de que su mundo se redujera a esas 4 paredes,
y a su propia y abrumadora presencia. Una tarde, Magdalena, en un acto de valentía, logró pasarle a Consuelo un par de tortillas calientes por una grieta en la cerca de adobe. Consuelo las escondió en su delantal, sintiendo el calor como una caricia, pero Regino, con un olfato animal para cualquier acto de bondad, lo descubrió. No le gritó, peor, tomó las tortillas, caminó hacia la puerta y las arrojó al perro callejero que merodeaba por ahí. «¿Ves?», le dijo a su madre con una calma aterradora, «hasta el perro come mejor que tú, para que aprendas a no aceptar limosnas de nadie. No somos pordioseros». La humillación fue tan profunda que Consuelo sintió que algo dentro de ella se rompía. No era el hambre, era la aniquilación de su dignidad. El narrador podía ver dentro del alma de Regino la verdadera razón de su acto. No soportaba la idea de que alguien sintiera piedad por su madre, porque esa piedad era un juicio directo a su fracaso como hombre y como hijo. Al negarle ese pequeño acto de caridad, no estaba castigando a su madre, estaba intentando silenciar las voces de su propia vergüenza, una vergüenza que lo consumía como un fuego lento y que solo sabía apagar con crueldad. Consuelo lloró esa noche, en silencio, para no despertar a la bestia. Sus lágrimas no eran de autocompasión, sino de una profunda tristeza por el alma perdida de su hijo. «¿Qué te pasó, mi niño? ¿Dónde te dejé ir?», susurró a la oscuridad. Su oración ya no era por su propio alivio, sino por la salvación de él. Le pedía a Dios que le quitara el odio del corazón a Regino, que le permitiera ver más allá de su dolor. Era el amor de madre en su forma más pura y dolorosa. Interceder por el alma de su propio verdugo, aun cuando su cuerpo se marchitaba bajo sus abusos. Mientras tanto, la vigilia de Centella continuaba, pero algo había cambiado. El caballo ya no se conformaba con la lejanía de la colina. Cada día daba unos pasos más, acortando la distancia que los separaba. Ahora se paraba justo al borde de la propiedad, junto a la cerca de alambre de Menos de Menas, en Púas, donde Consuelo podía verlo con más claridad desde su ventana. Sus ojos parecían buscar los de ella, y en esa mirada mutua se establecía un diálogo sin palabras, un pacto de mutuo reconocimiento entre dos seres solitarios. Un día, debilitada por la falta de comida, Consuelo tropezó al intentar levantarse de su petate en el suelo. Cayó pesadamente, golpeándose la cadera. El dolor fue agudo y un gemido se escapó de sus labios. En el exterior, Centella, que estaba observando, levantó la cabeza bruscamente. Relinchó, un sonido bajo y preocupado, casi un murmullo. Fue la primera vez que Consuelo lo escuchó hacer un sonido dirigido a ella. Fue como un bálsamo, la certeza de que su sufrimiento no era completamente invisible, que al menos una criatura en el universo se daba cuenta de su existencia. El sonido alertó a Regino, quien irrumpió en la habitación. Al verla en el suelo, no mostró compasión, sino fastidio. «¿Ahora qué, vieja? ¿Ya ni caminar puedes?», la regañó, levantándola bruscamente por un brazo. El dolor le arrancó a Consuelo otro quejido, pero ella se mantuvo en silencio, saboreando el recuerdo del relincho del caballo. Ese sonido se convirtió en su secreto, en un tesoro de esperanza que guardó en lo más profundo de su corazón, una prueba de que su guardián estaba cerca, atento y vigilante. El alcohol se había convertido en el único amigo de Regino. Cada atardecer se sentaba afuera de la casa con una botella de aguardiente barato, bebiendo hasta que el mundo se volvía borroso y los fantasmas de su pasado dejaban de atormentarlo por un rato. Pero el alcohol solo afilaba los bordes de su crueldad. Sus noches estaban llenas de monólogos amargos, dirigidos a su madre, culpándola de todo, del abandono de su mujer, de su mala suerte en las cartas, del cielo que no dejaba caer la lluvia. Consuelo lo escuchaba desde su rincón,
rezando para que la inconsciencia se lo llevara pronto. En uno de esos delirios etílicos, Regino confesó la raíz de su resentimiento, aunque no se dio cuenta. Ella se fue porque decía que yo era igual a mi padre, un fracasado, balbuceó con la mirada perdida. Y tú siempre lo defendiste, siempre diciendo que era un buen hombre. De repente, la ira se enfocó en Consuelo. Lo defendías a él, pero a mí me dejaste solo. Era una lógica torcida, la de un niño herido en el cuerpo de un hombre que reescribía la historia para justificar su propio veneno, culpando al amor incondicional de su madre por sus propias decisiones fallidas. Consuelo entendió entonces que Regino no la odiaba a ella, sino al reflejo de sus propios demonios. Cada acto de piedad de ella era, para él, una confirmación de su inutilidad. Su resistencia silenciosa era un grito que él no podía soportar. Ella era el espejo en el que se veía obligado a mirarse cada día y odiaba la imagen que le devolvía. Esta comprensión no disminuyó su dolor, pero le dio un nuevo propósito a sus oraciones. Ya no solo pedía por la salvación de su alma, sino por la sanación de sus heridas. La tensión en la pequeña casa se volvió casi sólida, un ente palpable que vibraba en el aire. El silencio de Consuelo y la furia contenida de Regino crearon una atmósfera irrespirable. Los días se arrastraban, lentos y pesados, bajo un sol que parecía decidido a castigar la tierra. La comida escaseaba cada vez más, y ahora el agua también. El pozo del pueblo estaba casi seco, y el poco líquido que se podía sacar era turbio y precioso. Cada gota era un tesoro y pronto se convertiría en el detonante de la explosión final. Centella parecía sentir la creciente desesperación. Su presencia se hizo más constante, más cercana. Ya no se iba por las noches. Permanecía junto a la cerca, una sombra oscura bajo la luz de la luna, sus ojos fijos en la casa como si montara guardia. Era una lealtad inexplicable, una devoción que trascendía la lógica. Era como si una fuerza superior lo mantuviera allí, un ancla en la tormenta que estaba a punto de desatarse. El único testigo silencioso de la prueba de fe más grande que Consuelo estaba a punto de enfrentar. Regino también notó la cercanía del caballo y lo interpretó como un desafío. «Ese animal se está burlando de mí», le gritó a su madre una mañana, mientras lo veía a través de la puerta. «Cree que esta es su tierra, ya verá». En su paranoia, veía conspiraciones en todas partes, en la caridad de los vecinos, en el silencio de su madre y ahora en la presencia de un caballo salvaje. Mundo entero en su mente se había confabulado para recordarle su fracaso, y su rabia buscaba desesperadamente un lugar donde estallar. Magdalena, la vecina, vivía en un estado de angustia constante. Ya no se atrevía a dejar comida por miedo a las represalias de Regino contra Consuelo. En cambio, rezaba. Todas las noches encendía una veladora y le pedía a la Virgen que protegiera a la anciana. Sentía una culpa inmensa por su inacción, pero el miedo la paralizaba. Regino era impredecible y ella tenía hijos pequeños. Su dilema era el de toda la comunidad, un nudo de compasión y terror que los mantenía como espectadores silenciosos de una tragedia a cámara lenta. El vínculo entre Consuelo y Centella se profundizó en un ritual secreto. Cada mañana, antes de que Regino despertara, ella se acercaba a la ventana y le susurraba un «Buenos días, mi guardián». El caballo respondía con un suave resoplido o moviendo sus orejas en su dirección. Era su única conversación, su único intercambio de afecto. Esos breves momentos eran el combustible que le permitía a Consuelo enfrentar el resto del día. El animal se había convertido en su confesor, su amigo, el único ser que la miraba sin juicio ni lástima. Un día, Regino encontró el pequeño altar de Consuelo. Con una rabia fría, lo barrió todo de la repisa. La imagen de la Virgen se hizo añicos en el suelo.
Se acabó, sentenció. En esta casa no se reza más. Si tu Dios es tan poderoso, que venga a salvarte de mí. Para Consuelo, ese fue el golpe más duro. Le había quitado la comida, la libertad, la dignidad, y ahora le arrebataba su último refugio. Pero mientras recogía los pedazos de la imagen sagrada, su fe, en lugar de romperse, se solidificó. Entendió que Dios no estaba en la imagen, sino en su corazón. La destrucción del altar fue un punto de no retorno. Consuelo sintió un cambio dentro de sí misma. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una extraña serenidad, una aceptación total de la voluntad divina. Se abandonó por completo en las manos de Dios. Si su destino era morir de hambre y tristeza en ese rincón olvidado, que así fuera. Pero su espíritu, su esencia, se negaba a ser destruida. Regino podía romper su cuerpo, pero su alma le pertenecía solo a Dios. Y esa certeza la hizo invencible. El calor se volvió insoportable. Una ola abrasadora se apoderó del pueblo, secando el aire y agrietando aún más la tierra. El sol no daba tregua y la sombra era un lujo escaso. Dentro de la casa de adobe, el calor era sofocante, un horno que cocinaba lentamente a sus dos ocupantes. El sudor perlaba constantemente la frente de Consuelo, debilitándola aún más. El mundo se redujo a una necesidad primaria y desesperada, la sed. Cada trago de agua era un milagro, cada gota desperdiciada, un pecado capital. Regino también sufría los estragos del calor, lo que, mezclado con el alcohol, lo volvía aún más irascible. Su paciencia, ya de por sí inexistente, se evaporó por completo. Se pasaba el día en un estado de irritación febril, maldiciendo al sol, al pueblo, a su vida. La casa se llenó de una electricidad peligrosa. Cualquier chispa, por pequeña que fuera, podía provocar un incendio. Y Consuelo, en su fragilidad, estaba sentada en el centro de ese polvorín, sin saber que su propio cuerpo tembloroso estaba a punto de encender la mecha. Centella, afuera, también parecía inquieto. Pateaba el suelo polvoriento, moviendo la cola para espantar a las moscas. Su mirada no se apartaba de la casa. No buscaba sombra ni pasto. Su instinto, o quizás una directriz divina, le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. Permanecía alerta, sus músculos tensos, listo para actuar. El guardián silencioso había terminado su vigilia. El momento de la intervención se acercaba, tan inevitable como la puesta del sol que teñía de sangre el horizonte. El narrador podía sentir la tensión acumulándose en cada partícula de polvo. Era el silencio que precede a la tormenta, la calma chicha antes del huracán. Cada personaje estaba en su límite. Consuelo en el límite de su resistencia física, Regino en el límite de su cordura y la comunidad en el límite de su cobardía. El escenario estaba listo para el clímax. Una tragedia se estaba gestando, pero entrelazada con ella también se estaba gestando un milagro de proporciones épicas, uno que cambiaría sus vidas para siempre. La historia de Consuelo y Regino nos muestra cómo las heridas no sanadas pueden envenenar las relaciones más sagradas. ¿Crees que el perdón es siempre posible, incluso ante los actos más crueles? Comenta abajo si crees en el poder del perdón para romper ciclos de dolor, o si hay heridas que simplemente no se pueden perdonar. El gatillo se apretó en el momento más silencioso y caluroso del día. En la penumbra de la cocina quedaba una sola cubeta con apenas un palmo de agua, turbia y valiosa como el oro. Con manos que temblaban por la debilidad, Consuelo intentó servir un poco en un jarro para humedecer sus labios resecos. Pero en ese instante, un espasmo de agotamiento recorrió su brazo. El jarro se inclinó, se deslizó de sus dedos y cayó al suelo de tierra, donde el agua preciosa fue devorada en un instante, dejando solo una mancha oscura y efímera.
El sonido del barro rompiéndose fue mínimo, pero en el silencio opresivo de la casa retumbó como un disparo. Regino, que dormitaba en un rincón, se levantó de un salto. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron primero en la mancha de humedad y luego en su madre. No hubo un grito inmediato. Lo que vino fue peor. Una calma gélida, una furia blanca que tensó cada músculo de su rostro. Vio el último recurso de supervivencia desperdiciado y en su mente retorcida no fue un accidente, sino el acto final de inutilidad de una mujer a la que culpaba de todo. «Así que esto eres», siseó, con la voz desprovista de toda emoción. «Un estorbo, un desperdicio, te voy a enseñar a no ser inútil». El miedo que Consuelo sintió en ese momento fue diferente a todo lo anterior. Ya no era el temor a un insulto o a la privación, era el miedo primordial a la violencia desatada, a la bestia que finalmente había roto su jaula. Regino la agarró del brazo con una fuerza que le hizo ver estrellas. La arrastró fuera de la casa, sin hacer caso de sus pies descalzos que tropezaban con las piedras y las espinas del camino. El sol la cegó y el calor del suelo quemaba su piel, pero el dolor era eclipsado por el terror que sentía al ver la mirada vacía y decidida de su hijo. La arrastró hasta un viejo mezquite que se alzaba solitario a unos metros de la casa, un árbol tan viejo y retorcido como el sufrimiento de la propia tierra. Con una soga áspera que usaba para amarrar la leña, comenzó a atar sus frágiles muñecas al tronco. La cuerda se clavó en su piel, pero Consuelo no emitió ni un solo quejido. «¿Ves, mamá?», le decía Regino con una voz burlona y cruel. «Aquí te quedarás, para que el sol te enseñe el valor de una gota de agua, para que aprendas a no estorbar». Cada vuelta de la soga era un nudo más en el alma perdida de Regino. Una vez que estuvo inmovilizada, Regino se quitó el cinturón de cuero, uno viejo y agrietado que había pertenecido a su padre. Lo dobló en su mano, el chasquido de la piel, un presagio siniestro en el aire inmóvil. Se paró frente a ella, con las piernas separadas, la encarnación de un juez y un verdugo. «Toda mi vida he cargado contigo», gritó, su voz finalmente rompiéndose con la rabia y el autodesprecio acumulados. «Por tu culpa me quedé solo, por tu culpa soy lo que soy». El cinturón se levantó en el aire, una serpiente oscura contra el cielo brillante, lista para golpear. En ese instante de desesperación absoluta, con el golpe inminente y la humillación completa, Consuelo cerró los ojos. Pero no gritó pidiendo ayuda a los hombres, ni maldijo a su hijo. Su alma se replegó hacia adentro, a ese espacio sagrado e intacto donde residía su fe. Sintió el sol en su rostro, el dolor en sus muñecas y la sombra de su hijo sobre ella, pero debajo de todo eso sintió una paz profunda, la paz de la entrega total. Ya no había nada más que perder, nada más que temer. Su vida estaba en las manos de Dios, y en ese momento final solo le quedaba una última súplica. No pidió por su vida, no pidió ser salvada del dolor. En el pináculo de su propio sufrimiento, su corazón de madre realizó el acto de amor más puro y radical. Mientras el cinturón comenzaba a descender, sus labios apenas se movieron, susurrando una oración que solo el cielo y el narrador pudieron escuchar. «Dios mío, si me escuchas». Su voz era un hilo de aliento. «No me salves a mí, no lo abandones a él». Fue una plegaria no para su rescate, sino para la redención de su verdugo, un testamento final de su amor incondicional. En el preciso instante en que las palabras abandonaron sus labios, un sonido antinatural rompió el silencio. No fue un trueno, sino algo más profundo, más terrenal, el galope furioso de un caballo. El sonido creció exponencialmente, un redoble de tambores que parecía hacer vibrar el suelo. Regino se detuvo, con el brazo en alto, confundido. Se giró y lo que vio lo dejó helado. Centella,
El caballo salvaje corría hacia ellos desde la colina, no con la gracia de un animal libre, sino con la furia de un proyectil viviente, sus músculos tensos y una estela de polvo levantándose a su paso. Centella no disminuyó la velocidad al llegar a la cerca de alambre de púas. Con un poder que desafiaba la naturaleza, se lanzó hacia adelante y saltó. Por un instante, su cuerpo majestuoso quedó suspendido en el aire, una silueta de poder y libertad contra el sol abrasador, superando el obstáculo con una facilidad milagrosa. Aterrizó con un estruendo sordo y en 3 zancadas poderosas cubrió la distancia que lo separaba del mezquite. Su velocidad y su propósito eran tan claros y directos que no dejaban lugar a dudas. Aquello no era una casualidad, era una intervención. Se interpuso abruptamente entre Regino y Consuelo un muro de músculo y furia. Luego hizo algo que paralizó el tiempo. Se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando una altura monumental, su cabeza casi tocando las ramas bajas del mezquite. Un relincho ensordecedor brotó de su pecho, un sonido que no era de este mundo, una mezcla de trompeta de guerra y grito de justicia. Parecía el rugido de un león, el grito de un águila, la voz de la propia tierra enfurecida, un clamor que resonó en todo el valle y sacudió los cimientos del alma de Regino. La sombra del caballo encabritado cubrió por completo a Regino, sumiéndolo en una oscuridad repentina. Desde abajo, la bestia parecía un gigante, un ser mitológico enviado para juzgarlo. Centella no lo atacó, no lo tocó. Su poder era más sutil y mucho más devastador. Lo miró. Sus grandes ojos oscuros, que siempre habían parecido sabios y tranquilos, ahora ardían con una luz acusadora, una inteligencia ancestral que parecía leer cada pecado, cada acto de crueldad, cada pensamiento oscuro que Regino había albergado en su vida. Bajo esa mirada, Regino se derrumbó, no físicamente, sino espiritualmente. La barrera de odio y resentimiento que había construido durante años se hizo añicos en un instante. El alcohol, la rabia, el orgullo, todo se evaporó, dejando al descubierto al hombre pequeño, asustado y culpable que había estado escondiendo. El miedo que sintió fue un terror sagrado, el temor de un mortal ante la manifestación de lo divino. Era como si Dios mismo lo estuviera mirando a través de los ojos de ese animal. El cinturón cayó de su mano, aterrizando en el polvo con un sonido sordo y patético. Sus brazos, que momentos antes estaban llenos de una fuerza asesina, ahora colgaban inertes a sus costados. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Estaba paralizado, atrapado en la mirada del caballo, enfrentando un juicio silencioso que era 1000 veces más aterrador que cualquier castigo humano. El mensajero divino no necesitaba usar la fuerza. Su sola presencia imponente era suficiente para quebrar al hombre más endurecido. Centella bajó lentamente a sus 4 patas, pero no apartó la mirada de Regino. Se mantuvo firme entre el agresor y su víctima, un guardián inamovible, resoplando con fuerza por sus fosas nasales como si expulsara la ira del cielo. El mensaje era claro y absoluto. No la tocarás. Se acabó. La violencia había sido detenida no por una fuerza humana, sino por un poder más allá de la comprensión, un milagro galopante que había llegado en el último segundo posible. Para Consuelo, que había abierto los ojos al escuchar el estruendo, la visión era increíble. El ser que había sido su único consuelo a la distancia, su ángel guardián silencioso, ahora estaba allí, en carne y hueso, defendiéndola. Lágrimas de asombro y gratitud corrieron por sus mejillas. No era solo un caballo, era la respuesta a su oración. Era la mano de Dios, manifestada en la forma de una de sus criaturas más nobles, una prueba irrefutable de que nunca ni por un segundo había estado sola. La escena quedó congelada por un largo momento.
El caballo, erguido como un centinela. Regino, de rodillas en espíritu, petrificado por el terror y la revelación. Y Consuelo, atada al árbol, testigo de su propia salvación milagrosa. El clímax de la crueldad se había transformado en el clímax de la gracia divina. El acto de violencia se había convertido en un altar improvisado donde el odio fue confrontado por un poder superior. Y el ciclo de abuso fue roto para siempre por el sonido atronador de 4 cascos. Este momento nos enseña que a veces la ayuda llega de las formas más inesperadas, justo cuando sentimos que todo está perdido. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado un evento que no pudiste explicar con lógica, algo que se sintió como una verdadera intervención divina? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, los milagros más grandes son los que compartimos. La coraza de Regino, forjada durante años con resentimiento y orgullo, se disolvió bajo la mirada del caballo. Un sollozo seco y áspero escapó de su garganta, el primer sonido vulnerable que emitía en décadas. Sus rodillas cedieron y cayó pesadamente sobre el polvo. El hombre que se creía fuerte, reducido a un niño aterrorizado. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran limpias. Eran un lodo de culpa, vergüenza y un dolor tan profundo que no sabía que existía. Lloró por la mujer que lo abandonó, por la tierra que perdió, pero sobre todo lloró por el monstruo que vio reflejado en los ojos de aquel animal. Centella observó la completa desintegración del hombre. Cuando el último vestigio de amenaza se hubo evaporado de Regino, el caballo dio un resoplido suave, como si liberara una tensión centenaria. Rompió el contacto visual y dio un paso tranquilo hacia atrás, concediéndole a Regino el espacio para ahogarse en su propia miseria. Su misión no era castigar, sino revelar. No era destruir, sino quebrar, para permitir que la luz entrara. El guardián divino se había convertido ahora en un testigo silencioso de la dolorosa pero necesaria demolición de un alma endurecida. El eco de aquel relincho sobrenatural no solo había roto a Regino, también había roto el hechizo de miedo que paralizaba al pueblo. Las puertas se abrieron y los vecinos, liderados por una Magdalena decidida, corrieron hacia el lugar. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Consuelo, pálida y exhausta, todavía atada al mezquite. Regino, hecho un ovillo en el suelo, sollozando incontrolablemente. Y en medio de todo, el majestuoso caballo, de pie como una estatua viviente. La escena era tan imposible, tan cargada de poder, que entendieron que no estaban presenciando el final de una tragedia, sino el comienzo de una leyenda. La conmoción inicial de los vecinos se transformó rápidamente en una oleada de acción. Mientras varias mujeres corrían para desatar a Consuelo, cubriéndola con sus rebozos y dándole agua de sus propios cántaros, los hombres rodearon a Regino. No hubo violencia, solo una muralla de rostros severos y acusadores. Por primera vez, Regino tuvo que levantar la vista y enfrentar el juicio de la comunidad que había despreciado. Su vergüenza, antes un secreto que envenenaba su alma, se convirtió en un espectáculo público, despojándolo de la última pizca de su falso orgullo. Magdalena abrazó a Consuelo, llorando con ella, pidiéndole perdón por su silencio, por su miedo. «Perdónanos, doña Consuelo, por dejarte tan sola», sollozaba. Pero en los ojos de la anciana no había recriminación, solo un agotamiento inmenso y una serenidad que parecía de otro mundo. Su mirada se posó en su hijo, que seguía en el suelo, y el corazón de la comunidad vio lo impensable. En su rostro no había odio ni deseo de venganza, sino una compasión infinita. El mismo amor que la había llevado a rezar por él en su peor momento. Cuando llegó la autoridad del pueblo, un hombre mayor y respetado, todos esperaban la orden de llevarse a Regino a la cárcel. Las voces se alzaron pidiendo justicia, pidiendo que pagara por años de crueldad silenciosa.
Pero entonces Consuelo habló. Su voz era apenas un susurro, pero resonó con una autoridad moral que silenció a todos. «No», dijo ella mirando al oficial, «la cárcel solo lo hará más duro. Mi hijo no necesita un castigo, necesita ayuda. Su alma está enferma». El perdón, ofrecido en el momento de su mayor triunfo, cayó sobre la multitud con el peso de una revelación divina. La propuesta de Consuelo cambió el curso de la justicia. Inspirada por su gracia, la comunidad decidió un camino diferente. Regino no sería entregado a la ley de los hombres, sino que enfrentaría la justicia del pueblo. Su sentencia fue trabajar para todos aquellos a quienes había ofendido con su arrogancia. Debía reparar las cercas que había descuidado, acarrear agua para los ancianos y, sobre todo, reconstruir con sus propias manos la casa de su madre, convirtiendo la prisión que había creado en un hogar digno. Debía sanar a la comunidad que había herido, un acto de penitencia a la vez. Consuelo fue llevada a casa de Magdalena, donde fue recibida no como una huésped, sino como una matriarca venerada. La comunidad entera se volcó en su cuidado, devolviéndole con creces la bondad que Regino le había negado. Le traían sus mejores guisos, las frutas más dulces y, lo más importante, le ofrecían su compañía y su respeto. Sentada en el portal de Magdalena, por fin podía ver el atardecer sin miedo, rodeada de las risas de los niños y de la conversación amable de sus vecinos. Su sufrimiento silencioso había terminado, y en su lugar florecía una vejez en paz. Pasaron los años. La historia de lo que sucedió aquel día junto al mezquite se convirtió en el corazón del pueblo. En ese mismo lugar, la gente construyó una pequeña gruta de piedra. Dentro, colocaron una cruz de madera rústica y justo debajo, una herradura de caballo que un niño encontró en el campo, una que todos sabían que pertenecía a Centella. Lo llamaron el Milagro de Centella y se convirtió en un pequeño santuario, un lugar donde la gente iba a rezar, a pedir por la fuerza en la adversidad y a recordar el poder del perdón. Regino cumplió su sentencia y mucho más. El trabajo físico y la sobriedad forzada despejaron lentamente el veneno de su sistema. Reconstruyó la casa de su madre con un esmero casi obsesivo, cada adobe colocado como un acto de contrición. Al principio la gente lo observaba con desconfianza, pero con el tiempo vieron el cambio en sus ojos. La amargura fue reemplazada por una humildad tranquila, la crueldad por un deseo genuino de enmendar su vida. Nunca dejó de sentir el peso de su culpa, pero la transformó en un motor para el bien. En un atardecer dorado, varios años después, se podía ver a Consuelo, ahora mucho más anciana, pero con una luz serena en el rostro, sentada en una mecedora en el portal de su casa reconstruida. Regino, a su lado, le leía en voz baja un pasaje de la Biblia. No vivían juntos, pues él sentía que no era digno, pero la visitaba cada día para cuidarla, un ritual silencioso de devoción y arrepentimiento. El ciclo de abuso se había transformado en un círculo de cuidado, un milagro tan profundo como la intervención del propio caballo. Centella nunca fue domesticado. Siguió siendo una criatura libre, el espíritu indomable de los campos. Sin embargo, ya no era visto como un simple animal salvaje, sino como un protector, un enviado de Dios. La gente le dejaba cubetas de agua fresca y manzanas en la colina, ofrendas que él aceptaba con una nobleza silenciosa. A menudo se le podía ver en la cima, observando el pueblo, no como un guardián en alerta, sino como un rey vigilando su reino de paz, su leyenda grabada para siempre en la memoria de la gente. El legado de aquel día no fue solo la salvación de una mujer, sino la sanación de toda una comunidad. Aprendieron que la fe no se trata de esperar milagros pasivamente, sino de
Actuar con valentía y compasión cuando el milagro se presenta. Descubrieron que el perdón no es un acto de debilidad, sino la fuerza más poderosa para romper las cadenas del pasado y permitir que la redención florezca incluso en el suelo más árido. La historia de Consuelo, Regino y su ángel de 4 patas se contaba a las nuevas generaciones como un recordatorio de esta verdad. Así, en un pequeño y polvoriento pueblo que Dios parecía haber olvidado, se manifestó la prueba más grande de su misteriosa gracia. Demostró que incluso en la oscuridad más profunda, donde el amor parece perdido y la crueldad reina, la fe de una sola alma justa puede mover el cielo. Y a veces, cuando los ángeles no pueden caminar entre nosotros, galopan, recordándonos que la esperanza nunca nos abandona y que la verdadera sanación siempre es posible, sin importar cuán profundas sean las heridas. La historia de Consuelo nos deja una pregunta final. ¿Qué representa Centella para ti? ¿Un milagro literal, el poder del instinto animal, o un símbolo de que la fuerza para intervenir y hacer lo correcto reside en todos nosotros? Reflexiona y comenta qué lección te llevas de este increíble relato de fe, perdón y redención.